el doctor Mauricio Golfar, quien es también docente de la Facultad de Derecho Administrativo. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Contame, ¿cómo viste el fallo de la Corte? ¿Cuál es tu primer análisis? Bueno, yo creo que es un fallo que es valioso porque pone sobre la mesa de discusión varios asuntos. Vos planteaste alguno de ellos. Yo creo que, por supuesto, como todo fallo, no cierra la discusión, sino que, al contrario, deja abiertas una serie de cuestiones. Vos planteabas primero si la jubilación o el sueldo es una ganancia. Este fallo elude esa cuestión que sí había considerado el fallo de la Cámara. La Corte, vos sabés que interviene como un órgano de última instancia. En este caso es un expediente donde una jubilada de Entre Ríos planteó la inconstitucionalidad de la retención que le hacían al impuesto como impuesto a las ganancias, obtuvo una sentencia favorable en primera instancia. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Paraná y llegó vía recurso extraordinario a la Corte. Y la Corte confirma el fallo de la Cámara de Paraná, apartándose en algunos de los fundamentos con otros fundamentos. A la cuestión concreta que vos planteabas, si la jubilación es una ganancia, no le da respuesta, cosa que sí hacía el fallo de Paraná, que decía la jubilación no es una ganancia. La Corte resuelve en el caso concreto, y solo para este caso de esta señora que se llama María Isabel García, que no se le retengan más. Y esto es importante porque en nuestro sistema constitucional, cada fallo, salvo los casos particulares de procesos colectivos o de legitimación amplia, tiene efecto solo para la persona que ha planteado la cuestión. Si me permitís un paréntesis, en la agenda de fallos de la Corte de las próximas semanas hay un fallo muy trascendente, que es el fallo que va a sacar respecto del reclamo del Defensor del Pueblo, que sí tiene una legitimación colectiva respecto de todos los jubilados para la aplicación del reajuste en el famoso caso Badar. Pero en este caso concreto, ese va a ser un fallo que también va a dar mucho. ¿Eso esta semana? Va a ser probablemente esta semana o la otra. En este caso concreto solamente tiene efecto respecto de la señora María Isabel García, que como muchos otros jubilados, porque no es la única, inclusive en el Juzgado Federal de Corrientes y ante la Cámara Federal de Corrientes, hay muchos expedientes donde jubilados han cuestionado la constitucionalidad. Y en este caso concreto la Corte dijo, no es constitucional. Si te interesa, después podemos ver cuáles son los motivos por los cuales resolvió de esta manera. La constitucionalidad me crea dos cosas respecto de la constitucionalidad, pero antes primero quiero ir hacia cuestiones más prácticas que quizás que no son abarcativas al tema del derecho, sino más bien al jubilado común y corriente. ¿Esto qué quiere decir? Este fallo de la Corte quiere decir que a partir de ahora todo aquel jubilado, el de esta semana, que todo aquel jubilado que le quiten por ganancias, ¿tienen que en realidad dejar de quitarle ganancias? No, este fallo tiene efecto solamente para la señora García, como te decía. Claro. Cada jubilado que se sienta afectado en su derecho puede promover una acción o reavivar la que ya tenga iniciada, porque ya te decía, hay muchos que ya han promovido estas cuestiones. Desde hace más de 15 años que tanto en los juzgados federales de Corrientes como de muchas provincias están planteados estos trámites. De hecho, esta señora lo había planteado hace muchos años. Pero Mauricio, estamos hablando de una locura, porque la mujer esta cuando hace planteo tenía creo que alrededor de 78 años. ¿Cuánto tiene hoy? ¿Vive todavía? La pregunta es, está muy bien lo que plantean los abogados y los jueces, pero un jubilado está en condiciones de entrar al circuito de litigio judicial para tardar 10, 15 años para que le digan, sí señor, usted tiene derecho, cuando estamos hablando de un jubilado que ya está en la última etapa de su vida. Nosotros tenemos un problema con los tiempos y el Poder Judicial, un problema muy grave, pero no es solo con el Poder Judicial. El mismo impuesto a las ganancias se estableció en 1932 por un año, por única vez, y se ha venido prorrogando, va a cumplir casi 90 años, y de hecho es... En 1932 se hizo el impuesto a las ganancias. En 1932 se llamaba impuesto a los réditos, sí. Y era consecuencia de la crisis de 1929. Yo lo último que me acordaba de esa clase de experiencia es el impuesto al cheque, que era por un solo año y que en realidad todavía sigue vigente, viste, y coleando y con plena vida como para desarrollarse mucho tiempo atrás. Recuerdo con la década del 90 aumentaron el IVA diciendo es solamente excepcional por un periodo breve de 2 años y todavía sigue incrementándose y cosas así. Y respondiendo a tu pregunta, lamentablemente hay una situación pendiente en el Poder Judicial, no solo de Corrientes, sino de todo el país,
respecto de la velocidad de respuesta de las demandas que tienen los ciudadanos. Es decir, en esta semana, por ejemplo, se dictó sentencia en una causa donde fueron condenados un expresidente y un exministro respecto de un acto que ocurrió en 1991. Es decir, sociedad rural, la venta del predio de la sociedad rural. Menem y Cavallo. Que la justicia tenga que demorarse 30 años para dictar una sentencia que ni siquiera pone fin al proceso porque queda todavía la instancia del recurso de casación, del recurso extraordinario federal, no es una respuesta adecuada. Afortunadamente, y para el caso concreto que vos decías, en los casos de los jubilados, la mayoría de las veces se dicta una medida cautelar que por lo menos hacia adelante impide que se sigan descontando los haberes jubilatorios. Y eso ocurre en muchas otras circunstancias. Lo que demora y lo que el sistema tiene gran dificultad para obtener es sentencia firme, y esto en el área civil, penal, administrativa, previsional. Ese es el gran déficit de la justicia argentina que todavía no se ha logrado. Ha habido avances en materia de la digitalización de los procesos, de la introducción de nuevas tecnologías, que incluso en este fallo de la Corte hace mención, porque uno de los argumentos que trae a colusión la mayoría de la Corte, porque 4 ministros votaron a favor de esta cuestión y el doctor Rosenkrantz votó en contra de eximir a la jubilada, pero los 4 ministros que forman mayoría, Lorenzetti, Hayton, Maqueda y Rosati, hacen hincapié, como al pasar en una cuestión que es bastante trascendente, con relación al impacto de las nuevas tecnologías. Dice, uno de los argumentos era que el Estado debía clasificar los distintos casos de vulnerabilidad de los jubilados. Dice, el Estado cuenta con los medios tecnológicos como para hacerlo, porque las propias agencias del Estado, a través del PAMI, a través del ANSES, a través del Ministerio de Desarrollo Social, tienen respecto de estas personas muchísima información, y basta con cruzar esos datos para que se pueda efectivamente establecer ciertas categorías. Sí, pero está bien, pero ¿es la vulnerabilidad de una persona que cobraba más de 100.000 pesos? ¿Puede entenderse? En este caso concreto, la señora cobraba 68.000 pesos, estaba un poquito por encima del mínimo no imponible. Eso también hay que tenerlo claro. Los trabajadores activos y los jubilados tienen distintos mínimos no imponibles. Los jubilados empiezan a pagar a partir de que superen los 68.000 pesos. Es cierto que forman un porcentaje menor. Hay más de 6 millones de jubilados, entre jubilados de nación y de las provincias, y solamente entre 280.000 y 300.000, aunque no está informado el número exacto, pagan ganancias, es decir, un 5%. Pero, ¿qué ocurre? Alguien que percibe 68.000 o 70.000 pesos en una etapa de la vida donde requiere no solo aquellas cuestiones que son para el propio consumo, para situaciones habituales, sino probablemente con cuestiones relacionadas con enfermedades, con invalideces, con situaciones muy particulares que requieren una atención. El costo de vida es elevado para el jubilado por el simple hecho de decir que la canasta de medicamentos se le incrementa. Una cuestión lógica, no estamos hablando nada del otro mundo y es obvio, eso es lo que estamos diciendo. Si la línea de pobreza está en 25.000 pesos, que alguien perciba 65.000, ¿se puede considerar un ingreso extraordinario? Bueno, va hacia eso otro. ¿Por qué la Corte no habla de una vez por todas sobre si es ganancia o no es ganancia? No habla porque es un tema difícil y porque implicaría, en cierto modo, cuestionar la decisión del legislador. El legislador incluyó a la 4ª categoría de ganancias, tanto al trabajo activo como a los jubilados, en una categoría que permite la retención del impuesto a las ganancias. La Corte toma un camino, si se quiere, alternativo y dice, bueno, no voy a cuestionar que sea ganancia o no, lo que voy a decir es que no todos los jubilados son iguales, que hay algunos que están por imperio de una avanzada edad, una muy avanzada edad, por situaciones de salud complicadas o por situaciones directamente de discapacidad, necesitados de tener una protección mayor. Y acá hay una cuestión que la Corte para mí lo plantea muy, muy bien, la mayoría de la Corte, que es el paso que hubo a partir de la reforma de la Constitución. En este año se cumplen 25 años de la reforma de la Constitución del 94, que es el paso de la igualdad formal que garantizaba ya el artículo 16 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley, a lo que es la igualdad real de oportunidades, del artículo 75, inciso 23, que fue incorporado en la reforma del 94. Y ahí el constituyente le dio al Congreso de la Nación un mandato muy claro, le dijo, el Congreso tiene que legislar con acciones positivas que garanticen
la igualdad real de oportunidades e identificó 4 grupos históricamente vulnerables: las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados. Es decir, respecto de esos grupos tiene que haber acciones positivas, es decir, lo que se llama normalmente en el derecho norteamericano las discriminaciones inversas. Claro. Es decir, mecanismos que permitan, por medio de una atención especial de estos grupos, reparar en cierto modo todo el proceso que han tenido de discriminación. Voy a contar que una de las acciones positivas de esa naturaleza que siempre se da es que fue lo primero, fue la participación de la mujer en lo que tiene que ver la vida política, el denominado cupo femenino, que en realidad después se invirtió, se modificó, se dijo no es cupo femenino, sino es cupo de género. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la participación de la mujer era mínima, ínfima prácticamente, especialmente en los estados, en las cuestiones parlamentarias. Esa es una acción clásicamente positiva. ¿Para qué? Para crear el espacio propio para que ingrese la mujer, o no, mejor dicho, para que ingrese la mujer dentro de un parlamento. Eso es una acción positiva. Está muy bien lo que vos hablás y la incorporación especialmente de los tratados internacionales a la hora de esto. Y establece esos grupos etarios. Pero insisto en un concepto inicial. Se puede pensar en un jubilado con una jubilación de privilegio como un vulnerable, o en realidad no se mira al realmente vulnerable, que es el jubilado que cobra la mínima, que cobra de 20.000 pesos y que tiene que pagar 10.000 todos los meses de lo que tiene que ver con medicamentos. Si un jubilado cobra 20.000 pesos, está por encima del promedio. De acuerdo a las estadísticas que la propia ANSES publica, el haber promedio de las jubilaciones está en 15.000 pesos, es decir, por debajo de la línea de la pobreza, muy cerca del mínimo, que son 10.400 pesos. Yo coincido que esa persona porque la pobreza también es una situación de vulnerabilidad reconocida en los tratados, reconocida en las reglas de Brasilia, tiene que ser atendida particularmente. La Corte solucionó un caso concreto y en este caso trae una regla que yo creo que enriquece a la interpretación del derecho, que es a la regla tradicional de que un impuesto es confiscatorio si supera el 33%, es decir, una regla cuantitativa exclusivamente. Dice, no, hay que tener en cuenta no solamente el importe material y el porcentaje, hay que tener en cuenta al sujeto sobre el cual se está realizando, porque de esa manera, si es injusto tratar de la misma manera a dos situaciones diferentes, también es injusto tratar de la misma manera a quienes no están en esa misma situación. Bueno, está bien, muy bien, perfecto, hasta ahí aprobado, 10. Pero muchas veces que hablamos jubilados que cobran que cobran un monto importante, no hablo de la máxima, estamos hablando de jubilaciones de privilegio. Y lo que primero me viene a la mente acá en Corrientes, ¿quiénes son los que cobran a través del IPS los máximos sueldos? Recuerdo a legisladores provinciales que se jubilaron con una norma, una ley que derogó la intervención. Que vos pasabas creo que un año nada más como legislador y ya cobrabas una jubilación de privilegio, no importa si tenés 40, 50, 60 años. Hay tipos que entraron a cobrar esa guita. ¿Ese tipo es un vulnerable? No, yo creo que no, que esa persona no tiene una situación de vulnerabilidad. Tampoco la Corte dice que todos los jubilados sean vulnerables. Lo que cuestionó es que el propio Estado no había atendido a esta cuestión y a ver que en este caso concreto era una persona de 79 años, no tenía un haber extraordinario, más allá de que había sido diputada. La Corte dice, el Estado tiene el deber y tiene los medios como para poder establecer clasificaciones. Y dice, bueno, tampoco el absurdo de que cada caso sea considerado particularmente, porque no puede haber infinitas cantidades de clasificaciones. Pero, y acá da una puerta de salida, dice, hasta tanto se dicte una ley que de algún modo reconozca las distintas categorías, no se realiza el descuento. Da la posibilidad de que una ley establezca, por ejemplo, como decís vos, que aquellos que obtienen un beneficio derivado de situaciones de cómputo privilegiado, por ejemplo, de legisladores, no tengan este amparo de inconstitucionalidad, o que aquellos que no han tenido la edad, no han obtenido con la debida cantidad de años de aportes, tampoco lo tengan. Eso no había sido cuestionado en este caso. Por eso, esa cuestión será un tema a tratarlo, es un tema que inclusive impacta de manera muy grave respecto del déficit de los organismos previsionales, el tema de las jubilaciones de privilegio. Que el Fondo Monetario Internacional le dijo tiene que cambiar su ley previsional, el gobierno se comprometió a hacerlo en el segundo semestre, cosa que no lo iba a hacer en plena época de campaña, obviamente. La última vez que hizo la modificación fue exactamente
hace 1 año y medio atrás y le incendiaron el Congreso y le costó muchísimo, pero no fue encima de más, fue el estilo Macri, fue una modificación a medias, o sea que tampoco es que solucionó sus problemas de fondo. Esa es otra cosa. Hablaste de la Constitución del 94 y me quiero meter en el tema de la constitucionalidad o no de esta norma. Y cuando uno mira un poquito de la Constitución del 94, uno no puede dejar de hacer la salvedad que uno de los principales redactores de dicha Constitución es el hoy actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosati. 4 dijeron que no es constitucional porque viola los tratados internacionales, por la vulnerabilidad, porque forma parte de un espectro de la vulnerabilidad. Está muy bien porque mira exclusivamente la Constitución. Ahora, nada más y nada menos que quien queda del otro lado solo es el presidente de la Corte. Y quien interpretó y dijo, no, es constitucional porque cumplió todos los pasos constitucionales para que esa ley sea constitucional. Ahora, ¿cómo yo le explico al ciudadano de a pie que hay 4 que miran la Constitución de una manera y el 5º mira de otra? ¿Cómo le puedo explicar eso? Yo te voy a contar una historia, si a vos te interesa, respecto de las cuestiones y las distintas miradas que pueden ocurrir. También este mismo día que salió el fallo de la Corte respecto del tema de la inconstitucionalidad, se resolvió una cuestión respecto de una persona que durante el nacimiento había tenido una mala praxis médica que le ocasionó una incapacidad del 100%. La persona no podía hablar, no podía moverse por sí misma, tenía un déficit intelectual muy grande, y esa persona tuvo esa mala praxis en un establecimiento médico, por supuesto, demandó a ese establecimiento médico por mala praxis y obtuvo una sentencia favorable. Ocurre que ese establecimiento se concursó y entonces el abogado de esta persona cuestionó. Te interrumpo 2 segundos. Es decir, cuando decís concursó, que entró en quiebra. Digo porque claro, por ahí sí, quebró. Sí. Entonces solicitó que se le pagara como un crédito privilegiado. El crédito por la mala praxis no tiene, en principio, por la ley, un crédito privilegiado. No se paga antes que otros acreedores. Claro. La Corte Suprema, que en este caso se llama Antártida Argentina, porque así se llamaba el sanatorio, resolvió por 3 votos contra 2 hacer lugar al pedido de esta pobre persona que había quedado con esta incapacidad y ordenó pagarle con preferencia a los otros acreedores. La mayoría, y esto es importante, se integró con el doctor Rosati, a quien vos mencionaste, el doctor Maqueda, una conjuez, la doctora Medina, y por el otro lado votaron Lorenzetti y Hayton. Hace 3 meses, en un fallo que la verdad que a mí me causó mucho impacto cuando lo leí, en una situación análoga, una pobre señora que hace 23 años está incapacitada, tiene una incapacidad del 100%, había planteado exactamente lo mismo. Y la Corte rechazó su pedido por 3 votos contra 2. En este caso, con la mayoría de Rosenkrantz. ¿Qué ocurrió? En el caso Antártida Argentina, Rosenkrantz había intervenido como abogado durante la tramitación del proceso y por eso se inhibió en esta situación. Entonces, fíjate, en 2 situaciones equivalentes, en los 2 casos mala praxis, en los 2 casos 100%, en los 2 casos quiebra, donde se solicita que se abone de la misma manera, en un caso hicieron lugar y en el otro caso se rechazó. Sí, un poco que por ahí para el ciudadano de a pie es inentendible porque supuestamente dice, bueno, las reglas de juego tienen que ser claras y que todo tiene que tener, no, depende de la cara del consumidor o quien esté del otro lado del mostrador, muchas veces ocurre, ¿no? No solo a veces de la cara del consumidor o del quien está del otro lado del mostrador, sino que a veces son cuestiones aleatorias, a veces la gente tiende a subestimar lo que significa la suerte. Todos los días cuando nosotros vamos a tribunales y presentamos una demanda, esa demanda se presenta en una mesa receptora única y va a un sorteo. Ahí sortean, sí. Y yo sé que es muy distinto si ingreso a un juzgado civil y comercial o a otro, si ingreso a un juzgado contencioso administrativo o a otro. La suerte del pleito puede estar definida por una cuestión absolutamente de suerte. Por el azar que te diga la mesa receptora. Y otro dato más, también no solamente sabes cómo se resuelve, sino los tiempos.
Eso también es. Exactamente. Porque los tiempos, porque insisto en algo que por ahí la gente no termina de entender y que me parece que es absurdo para el normal. Esto es los famosos tiempos de la justicia. Hay cosas que se resuelven rápido, otras cosas que se resuelven lentamente. La gente no termina de entender porque cree que tiene que serlo más o menos de una forma proporcional, ¿no? Esta semana se dictó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia donde ordena la devolución de los importes que habían sido indebidamente retenidos por la DPEC por un cuadro tarifario que fue declarado inconstitucional. Ese cuadro es de 2008. Estuvo vigente hasta 2013 cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad, ratificó en realidad lo que había dicho el Superior Tribunal. 11 años. 11 años y todavía no se ha devuelto un peso. Y todavía resta el proceso de ejecución. Que en realidad eso puede llevarte todavía un tiempito más. Pero 11 años para resolver una cuestión. Son las cuestiones de la justicia. Entonces, para ir finalizando, ¿vos decís que este fallo no es el más importante, que viene este otro dentro de 2 semanas para saber el tema de ganancia? No para el tema de ganancias, pero sí para el tema de reajustes. Es más importante en términos cuantitativos porque va a abarcar a un número muy importante, a millones de jubilados. O sea que no va a ser un caso particular, sino más bien general. No, porque nosotros tenemos, a partir de la Constitución también del 94, la posibilidad de que está reconocida en la Constitución de promover procesos colectivos, donde no solamente se litiga por sí, sino en nombre de toda una clase. Claro. En este caso, esa legitimación está reconocida al afectado, a las asociaciones de usuarios y al defensor del pueblo. En este caso, el defensor del pueblo había promovido un pedido de extensión del reajuste del famoso caso Badaro para el resto de los jubilados, porque Badaro era un jubilado particular a quien se le concedió ese reajuste. A partir de ahí que sugiere el 82% móvil, ¿no? Sí, en realidad en el orden nacional no se aplica el 82%, no hay 82% móvil. En el orden provincial sí, cuando hay una acción de amparo respecto del cargo base. El IPS sostiene que aplica el 82%, pero respecto del haber inicial. Es una cuestión técnica, pero que también tiene su diferencia. Ajá, o sea que este otro fallo. ¿Y quién es el defensor que promovió esto? Yo no recuerdo porque también está hace varios años. Por eso me perdiste un poco. Sí, yo no recuerdo si... no me acuerdo quién era el defensor. Mondino fue uno de los Creo que fue Mondino el que había promovido y ya no está más. Claro. Ya terminó su mandato. Hace como 6-8 años que no está ese este caso del que empezamos a conversar estuvo 4 años para ser resuelto por la Corte. Es decir, también en este caso la suerte puede o no haber tenido algo que ver, porque en 4 años cambió mucho la composición de la Corte. Claro. Recordemos que en los últimos 4 años ingresaron 2 y se fueron otros 4. ¿Cuántos? Se fueron 4. Y se quedó la Corte en 5. 2 murieron y 2 se jubilaron. Es así. Mauricio, gracias por venir. El doctor Mauricio Wolfar con nosotros, explicando claramente lo que fue el último fallo de la Corte.